Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. El día de hoy vamos a seguir hablando del Evangelio de Juan. La enseñanza que tenemos hoy es una enseñanza fundamental, trascendental. Entender esta enseñanza es entender el Evangelio o entender una de las partes más importantes del Evangelio. Entonces, abre tu corazón, sobre todo si tienes tiempo escuchando la palabra. Creo que esta enseñanza te va a ayudar mucho a cada uno de los presentes, a la iglesia misma. Nos debe de ayudar a fortalecer nuestra fe. Voy a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 39 al 40. Lo vamos a tener en la pantalla. Dice la palabra del Señor: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amados, yo les quiero, antes de explicar este pasaje, yo les quisiera decir a todos, ¿cuál sería tu reacción si en un periódico de los que se venden en las esquinas o de los que puedes leer en internet apareciera el siguiente encabezado? ¿Lo podrías poner, por favor, hermano? Imagínate que en un periódico de esta ciudad, el Notiver, el Dictamen, o alguno de prestigio nacional como el Reforma, el Universal, La Jornada, apareciera este encabezado: muere en accidente y vuelve a la vida cuando le retiraban los órganos. Tú lo lees y dices: ya poco. Te aseguro que al leerlo no pasas la nota así como cuando estás leyendo de los políticos que se quedaron dormidos en sus curules, o de esas noticias que no te importan. Te aseguro que la nota sola te haría: a ver, bueno, vamos a checar cómo estuvo esto, porque te fijas bien y dices: caray, no es ese periodicucho que regalan en la tarde, ¿no? Sino es un periódico serio. Vamos a ver qué dice. Bueno, esta nota que te estoy poniendo aquí es una nota real. Es una nota que sucedió hace aproximadamente 11 años y salió en diarios de los Estados Unidos. Déjame presentarte la fotografía de un hombre llamado Zach Dunlap. Él tuvo un accidente corriendo una cuatrimoto. Estuvo corriendo una cuatrimoto, tuvo un accidente muy grave y lo declararon con muerte cerebral. A él, cuando ya, obviamente él es un joven comprometido con ciertas causas y dijo: bueno, cuando yo muera quiero donar mis órganos. Lo declaran con muerte cerebral. Entonces los médicos al declararlo muerto proceden. Estaba la enfermera ya preparando su cuerpo, preparándolo ya para retirarle los órganos, y el joven extiende su brazo, le hace una seña y la detiene. Y fue una noticia a nivel pues nacional y bueno, internacional. ¿Quieres poner la siguiente foto? Aquí tienes al hombre ya vivo de nuevo, dando testimonio de aquello que sucedió. Puedo hablarte, hay mucho, si quieres te repito el nombre, lo puedes buscar al rato en internet. Se llama Zach Dunlap y puedes leer, hay mucho de su historia. Él platica mucho de su historia. Él llevó a muchos médicos a cuestionar la situación de cuando se declara o no se declara la muerte cerebral. La cosa es que el hombre resucitó. El hombre estuvo varios días muerto. Ahora, tú no necesitas, hay pruebas científicas de que el hombre estuvo muerto y de que el hombre resucitó. No es la única, hay varias contemporáneas. Ahora bien, la Biblia nos habla de la resurrección. La Biblia nos cuenta historias acerca de la resurrección.
Vale la pena poner atención a aquellas historias que nos cuenta la Biblia respecto de la resurrección por diferentes razones, porque edifican nuestra fe, porque nos llevan al meollo del asunto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una oración y le pedimos a nuestro Señor que bendiga esta palabra, que abra nuestros corazones y que esta palabra nos ayude realmente a creer correctamente en el Señor Jesucristo? Cerremos nuestros ojos. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad de estar juntos como hermanos, Señor. Gracias por la oportunidad de hablar en esta mañana tu palabra. Háblanos al corazón. Háblanos por medio de tu palabra. Que cada verdad que vamos a exponer hoy sea revelada al corazón según la necesidad. Tú conoces la necesidad de cada quien. Definitivamente, cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene alguna necesidad o lucha diferente. Háblanos a todos en tu multiforme sabiduría. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amados, yo quiero pedirles hoy paciencia. Yo me puse como meta compartirles este mensaje en 55 minutos. Y voy a leerles todo un capítulo de la Biblia, porque el Señor Jesús le da tal importancia a la resurrección que Él dedica todo un capítulo a este tema. Entonces, si el Señor le dedica todo un capítulo, vale la pena ponerle atención a la resurrección, porque de ella aprendemos muchísimas cosas. Lo primero, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 11, desde el versículo número 1, un pasaje que, por cierto, nos muestra a un Señor Jesucristo muy humano. Lo primero que quiero mostrar, o lo primero que nos muestra este episodio de la resurrección, es a un Señor Jesucristo cercano, el nombre de Jesucristo. Uno de ellos es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y la Biblia nos presenta a Jesucristo, en un primer lugar, como a un Dios muy humano, muy cercano. Versículo 1, Juan 11:1, nos dice la palabra, lo vamos a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, vamos a empezar por entender el contexto completo de la historia. Estaba cerca. ¿Qué tiempo era? Bueno, el pasaje nos lo dice más adelante, nos lo vamos a leer después. Dice: estaba cerca la Pascua, la fiesta principal de los judíos. Pero ya estábamos en un tiempo en el cual el Señor Jesucristo estaba siendo perseguido. Ya lo estaban buscando para matarlo. Los historiadores dicen de este pasaje que esta es la 7ª y última señal que les dio el Señor Jesucristo a todos los judíos, ¿no? Son los últimos tiempos. Se dan en tiempos de persecución. Ya Jesús no estaba entrando a las sinagogas con toda libertad, ya lo andaban buscando para matarlo. Podemos quitar el texto, ya no necesitamos tenerlo ahí. ¿Se da en dónde? Se da en una pequeña aldea llamada Betania, que está cerca de Jerusalén. Jesús ya no estaba, como te decía, abiertamente. Ahora bien, se nos muestra también una relación especial a la cual tenemos que poner atención, porque Dios es un Dios de relaciones. El Dios hecho carne tenía una relación de amistad con una familia, con 2 hermanas, una llamada Marta, otra llamada María, y su hermano Lázaro. Él iba constantemente a su casa, compartía con ellos. De hecho, la casa de Marta, de María y de Lázaro era una especie de lugar de reposo, de refugio, de refrigerio, en donde el Señor Jesús se podía sentar mientras Marta le servía.
Y mientras María le escuchaba, algunos que leen la Biblia saben que en otros pasajes aparece esos momentos de convivencia en que pasaban ellos. Bien, Lázaro, el hermano, era amigo de Jesús, lo amaba, los amaba a los tres, había esa relación de amor, de confianza. Ahora, aparece una enfermedad. Llega el momento, la noticia de que ese amigo está enfermo y pues las hermanas le mandan hacer saber al Señor Jesucristo que aquel que ama está enfermo, que ese Lázaro amigo está enfermo. Bien, él responde, no le responde a ellas directamente, sino él va rodeado de sus discípulos. Quizá le responde al mensajero y le responde responde en voz alta delante de sus discípulos que esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. ¿Qué aprendemos de esta primera porción de la palabra? Bueno, en primer lugar, vemos a un Jesús muy humano. Vemos a un Jesús que se relaciona con las personas. Y amado, tenemos que aprender de eso, porque Dios no solo quiere sacarte del infierno y llevarte al cielo. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos de entenderlo en el corazón. A Dios le interesa escucharte orar todos los días. A Dios le interesa que tú abras tu Biblia y escuches su palabra y dejes que Él te hable a ti. A Dios le interesa tener una relación. Le interesa enviar a su Espíritu a morar a nuestros corazones. Le interesa acompañarnos en el día a día. ¿Cuántos dicen amén, amén a eso? Tenemos que entender eso en nuestro corazón. La otra cosa que tenemos que entender de este pasaje es que nuestras aflicciones sirven y siempre servirán para que Dios sea glorificado. Si yo no conozco a Dios y tengo aflicciones, esas aflicciones sirven para que yo me dé cuenta de que no soy Superman, de que no soy eterno. Y esas aflicciones deberían servirme para acordarme de que un día voy a rendir cuentas. Deberían de acercarme a Dios. Pero si soy cristiano, debería yo de saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que si yo pierdo mi trabajo, o si me enfermo, o tengo problemas en casa, o alguien de mi casa se enferma, o cualquiera que sea la situación, mi hijo tiene un problema, lo que sea que pase, que me haga sufrir, Dios puede tomar en eso una ocasión para glorificarse y darme una preciosa lección, como lo vamos a ver en esta mañana. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí bien? Bueno, seguimos leyendo entonces. El versículo 7 nos empieza a hablar de los peligros que conlleva el Evangelio. Versículo 7 al 16 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué aprendemos de esta segunda sección o de esta segunda porción? Bien, sus discípulos le recuerdan, fíjate, los discípulos siempre somos así como que: sí, Señor, te voy a seguir. Salimos de la reunión bien motivados: yo te voy a amar, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, yo voy a predicar tu palabra, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, Señor. Así eran estos también. Pero ya estábamos en tiempos en que lo estaban persiguiendo y la cosa iba en serio, y ya lo habían apedreado, ya lo habían intentado apedrear. Entonces Jesús dice: vamos.
Y sus discípulos le dicen: Señor, que te acuerdes que te querían apedrear, Digo, así como si el Señor no tuviera memoria, ahí le sale la valentía a los discípulos enseguida, ¿no? Señor, acuérdate por favor que te querían apedrear, sé prudente, será de Dios que tú vayas y te enfrentes a eso. Aquí aprendemos que el Señor no deja de hacer la voluntad de Dios por miedo. Nos da una lección. El Señor Jesús era tan humano que sentía miedo, y lo podemos ver en el Getsemaní. En el Getsemaní podemos ver que el Señor Jesús era tan humano que sentía miedo, así como tú y yo sentimos miedo. Pero lo que aprendemos también de Él es que Él no dejó de hacer la voluntad de Dios por miedo. Y su argumento, dice, Él utilizó un argumento para animar a sus discípulos a ir. Dice: yo voy a ir. Y si el que quiere seguirme, sígame, ¿no? Pero les dice un argumento. Dice: el que camina con Dios, Dios alumbra su camino y le protege. O sea, él dice: el que anda de día no tiene temor a las tinieblas, ¿verdad? El que anda con la luz de día, mira, cuando es de día no le tienes miedo a que te salga un animal, a que te asalten, estás más tranquilo en cuando caminas. Bueno, él está utilizando esa metáfora para decir: cuando Dios está contigo, Dios está alumbrando tu camino, y Dios va caminando contigo, y Dios te protege. El Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor, ¿verdad? Cantábamos hace un momento, ¿no? Y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él dice: yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y no me voy a detener ahorita, porque el Señor no me está diciendo que me detenga, sino me está diciendo que siga, que avance, y Él está conmigo. Dice: no, pero sí dice: pero el que anda de noche, el que está a obscuras, tropieza. ¿Qué quiere decir? El que no conoce a Dios, el que no busca a Dios, el que no tiene una relación con Dios, es como el que anda a tientas, como el que camina con la luz apagada. Te levantas en la noche con la luz apagada, no ves nada, quieres algo, y como no ves nada, de repente el niño dejó ahí los juguetes en el suelo, los pisas y te pones un golpe del que te acuerdas toda la semana. Porque el que anda de noche, dice, tropieza, ¿verdad? El que no está cerca de Dios, el que no conoce a Dios, comete errores que le lastiman, tiene miedo, es normal. La invitación, amados, en esta mañana es a que todos enfoquemos nuestro corazón a abrazar a Cristo Jesús, para que no andemos de noche. Tú puedes venir a la iglesia y andar de noche, porque no has tomado tu decisión. Hoy Dios quiere cambiar eso. Hoy ojalá tú cambies eso, para que no tengas temor, independientemente de cuál sea tu situación. Ahora bien, Él primero les dice que Lázaro está dormido, y luego les dice claramente: no, Lázaro está muerto. Y les deja ver clarito, dice, se los dice antes de que sepan. Ahí no había WhatsApp, no le dieron el pitazo por una carta, no le echaron una llamada, no, nada de eso, sino Dios, que conoce todas las cosas, porque recordemos, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce lo que estás pensando en este momento. Dios sabe si me estás poniendo atención o no, o estás pensando en los frijoles. Ay, apagué la olla o no apagué la olla, la plancha la dejé conectada o no, mañana el cliente le tengo que hablar a las 11. O sea, Dios sabe eso, o sabe si estás poniendo atención a su palabra. ¿No? Mejor te vale que le pongas atención a su palabra. Así que olvídate de los frijoles, del cliente y de todo lo demás, y ponle atención a la palabra del Señor. Pero les hace saber que Lázaro está muerto. ¿Para qué? Para que cuando lo vean, su corazón pueda llegar a asombrarse de las maravillas que Dios puede hacer. Ahora también destaca aquí yo me voy así como casi punto por punto. La verdad es que yo dije, bueno, ¿cómo comparto este pasaje? Y la verdad me dije, hay cosas que no podemos dejar pasar por alto. Y no solamente vamos a hablar de la resurrección, sino de todo lo que habla el pasaje. Y el pasaje resalta otras cosas. Resalta la valentía de Jesús, pero también resalta la valentía de un discípulo. De un discípulo que normalmente es el criticado porque no creyó hasta que vio las manos perforadas. ¿Quién era ese discípulo? Así es, Tomás.
Pero en este momento Tomás se presenta como un discípulo valeroso y dice, pues si murió, pues vamos nosotros también a morir. A lo mejor no sabía ni qué cosa estaba diciendo, a lo mejor no ni lo había dimensionado, pero dijo, vamos. Y ok, ¿qué tenemos que aprender de aquí? Aquí aprendemos la valentía que viene cuando tú te sabes que estás en la luz. Cuando tú sabes que estás en la luz y sabes que Dios está contigo, hay valor en tu corazón y te atreves a hacer las cosas. Deberíamos de aprender de eso. Tú dices, yo soy cristiano. Ok, ¿eres cristiano? Amén, gloria a Dios. Apenas un hermano me preguntaba esta semana, y lo digo expongo públicamente la pregunta que me hacía mi hermano. Decía, hermano, a veces tú dices que los cristianos se pongan de pie. Dice, pero ¿cuántos de esos son cristianos? Yo te voy a decir a ti, pon a prueba tu propio cristianismo. Si tú dices, yo amo a Cristo y yo soy cristiano y lo digo aquí en China, y donde me digan que me pare, me paro, y si me dicen que lo firme, lo firmo. Ok, ¿te atreves a hacer la voluntad de Dios? Y no me estoy refiriendo en este momento a que te dejes poner una golpiza, sino hacer la voluntad de Dios es sujetarte a tu marido. Hacer la voluntad de Dios es dejar de decir malas palabras. Hay que tener valor, hay que tener, perdón por la expresión, hay que tener pantalones bien puestos para en contra de este mundo dejar de hacer lo que el mundo hace y empezar a hacer lo que Dios pide. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener pantalones para corregir a tus hijos. Hay que tener valor para creerle a Dios y tratar a tu esposa, dejar de tratarla como trataba a tu abuelo, a tu abuela, así a los varazos, y tratarla como dice la Biblia, como vaso más frágil. Hay que tener valor como mujer para tener un marido cristiano y no abusar de que me está tratando como vaso frágil y empezar a manipularlo, no, sino someterme a él, como dice la Escritura, ¿verdad? Hay que tener valor como mujer para vestirme no como se visten en este mundo, sino vestirme como dice la Escritura. La Escritura, como dice, con decoro, pudor y modestia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? No habla de faldas, no habla de largos, no habla de escotes, habla de principios. Habla de principios, decoro, pudor y modestia. Hay que tener valor para, siendo un joven, mostrarme ejemplo de los demás. De como le decía Pablo a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los demás en palabra, en conducta. Que todos vean que tú le crees a Dios y le amas y le temes, y tu conducta es diferente porque tienes un Dios vivo. Eso es valor. Eso es valor. Y cuando tú muestras ese valor, este mundo te apedrea, ¿o no? Entonces, pon a prueba tu cristianismo. Ya, toma decisiones. Te invito a que tomes decisiones. Algunos los veo cada domingo y quiero verte todos los domingos y quiero verte en el cielo. Oro por verte en el cielo. Pero pon a prueba tu fe. Pon a prueba, como ahora sí que apréndele a tomar su valentía y vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bien. Pasamos a la parte central de esta enseñanza. Ahorita voy con los puros detallitos de alrededor, si te has dado cuenta. Pero paso a la parte central de la enseñanza, que está a partir del versículo 17. El versículo 17, del 17 al 22, lo vamos a leer. Dice lo siguiente: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, y María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué cosas nos hace notar? Vemos varias cosas aquí también. Estamos en un funeral, en un velorio al estilo judío, y hay varias cosas de la costumbre judía de notar. En los judíos había algunas prácticas muy rigurosas que hacían notar que eras un sincero y genuino judío. Una de ellas era visitar a los enfermos y visitar a las viudas o a los viudos. ¿Sí? O sea, tú podías decir que eras judío, pero no visitabas a los enfermos, tú eras un charlatán. ¿Sí? Porque los judíos, el verdadero judío, visitaba a los enfermos y a las viudas. Era parte principal de la práctica de la religión judía, que por cierto coincide con algo que nos manda a los cristianos la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, dice Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Coincide plenamente. Bien, los judíos aparte tenían ciertas costumbres y mandamientos que hablaban acerca de cuánto te conmovías con el dolor de la otra persona. Mostrar dolor era importante en los tiempos judíos. Llorar con los que lloran era importante en los tiempos de los judíos. Había instrucciones rabínicas que hablaban acerca de eso, de realmente compadecerte, entender el dolor y llorar. Y a veces se medía tu sinceridad en base a la intensidad del llanto que mostrabas al momento de visitar a un enfermo o a alguien que estaba de luto. Lo que encontró el Señor Jesús ahí fue una escena no fría. Mire, en los tiempos que hoy, en nuestros tiempos, usted va a un funeral, a un velorio, y usted puede ver a dos personas junto al ataúd, con su codo así, tomándose su café y hablando de cómo está el clima. ¿Ha visto usted eso? O están en el sillón y están, pero a las grandes pláticas de cómo están allá en el rancho, de cómo está la familia en otro lugar. Pero lo que usted puede ver en un funeral, en un velorio de esos tiempos, es una muy poca sensibilidad a lo que está pasando en ese momento. Se supone que ese momento es un momento para compartir el dolor y para ir y consolar y mostrar la solidaridad con la persona que pierde a alguien muy querido, muy especial. Bueno, por eso le estoy poniendo en contexto, porque lo que usted ve hoy en día en un funeral no se parece en nada a la escena que encontró el Señor cuando llegó a la casa de Marta y de María. Encontró a gente llorando en serio. Encontró a la gente derramando lágrimas. Encontró a la gente muy metida en lo que estaba. ¿Sí? Nos hace notar también que llevaba 4 días sepultado. Fíjese que hay una creencia judía también en esto. ¿Por qué tantos detalles, hermano? Porque los detalles nos ayudan a entender la maravilla de lo que Jesús hizo. Había una creencia judía de que el espíritu, después de que alguien moría, a él lo ponían en una tumba, no como las que nosotros estamos acostumbrados, sino normalmente eran en unas cuevas. Así eran, no hacían un hoyo y lo metían 3 metros bajo tierra como nosotros lo hacemos ahora, sino que antes se hacía en una cueva. Lo metían a una cueva y había la creencia de que el espíritu de la persona que fallecía andaba por ahí 3 días. Era una creencia judía, no está en la Biblia, por cierto, aclaro. Al rato no vaya usted a decir, no, el hermano enseñó que anda por ahí 3 días. No, es una creencia judía, yo no la creo. ¿Ok? Pero es una creencia judía. Ellos creían que el espíritu del fallecido andaba por ahí 3 días
y que todavía podría regresar al cuerpo y retomar la vida. ¿No? Aquí hay algo a notar. Era el cuarto día y estaba tan descompuesto el cuerpo de Lázaro, estaba ya tan desfigurado el cuerpo de Lázaro, que ya la misma creencia judía decía que ya daban por descartado que fuera a resucitar o que fuera a volver el espíritu al cuerpo. Estaba desbaratado su cuerpo, él estaba envuelto en un sudario, como si estuviera envuelto en vendas, podríamos llamarlo de esa manera. Y bueno, o sea, todos ya daban por descantado, porque en el encuentro que tienen Marta y Jesús, lo primero que le dice: Señor, empieza como una especie de reproche de: ¿ya para qué vienes, hombre? Así, lo voy a decir en términos más coloquiales, más mexicanos, más que lo entendamos, así como si yo te estuviera reprochando a ti: ¿para qué vienes ya? Ya van 4 días, te mandamos a avisar hace 5 o 6, ya van 4, ya murió y ya van 4, o sea, ya. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que sale del corazón y de los labios de Marta es un reproche. Pero al final de cuentas, Marta, a la que también es criticada mucho por su afán y por muy trabajadora pero poco espiritual, no, Marta también era una mujer espiritual y creía. Marta le dice a Jesús, después de su reproche, le dice: pero también sé que todo lo que tú le pides a tu Padre te lo va a dar. ¿No? O sea, después de la queja, a veces pasa así, ¿no? Con las esposas, tiene un día difícil con los hijos, tiene un día difícil en casa, llega el marido y le saca un montón, le pone la cara, pero al final le dice: bueno, pero tú lo vas a solucionar, ¿verdad? Bueno, así más o menos pasó con Marta. Marta dice: bueno, la cosa está así, Señor, pero yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces pasamos a la reacción de Jesús. Versículo 23 al versículo 27. Dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. A ver, voy a repetir un poquito el versículo 25, que es realmente el meollo de esta enseñanza, es el centro de esta enseñanza. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Viene la pregunta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué le dice? Bien, le dice: Él va a resucitar. ¿Y con qué se topa? Se topa con la creencia judía que estaba sembrada en la mente de Marta. Sí, o sea, el Señor le dice: no te preocupes, Él va a resucitar. Y ella le dice: sí, eso ya lo sé, Señor. Pero como que no le consuela el corazón, como que no le da consuelo lo que está escuchando. Dice: sí, ya sé que Él va a resucitar en el día postrero. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una creencia clara de que los muertos se iban al Seol. El Seol era el lugar de los muertos. Para los judíos, los muertos realmente no estaban muertos, sino estaban vivos, ¿verdad? Ellos creían en el alma. Ellos creían que el alma seguía viva en el Seol, en el seno de Abraham. Nos enseña la Escritura, un lugar de consuelo para aquellos que hicieron lo bueno. Y también ellos creían que los que hicieron lo malo se iban al Gehenna o al Hades,
que era un lugar de castigo, de tormento para aquellos que hicieron lo malo. Por cierto, el Hades o el Gehenna se encontraba, según la creencia judía, dentro del Seol. O sea, el Seol abarcaba tanto el seno de Abraham como el Gehenna o el Hades. Bien, pero eso no le consolaba, lo veían como una visión futura, lejana. Si tú lees los Salmos, si tú lees algunos escritos que nos aparecen en la Biblia, como que los hombres y las mujeres de Dios se consolaban en que algún día verían a Dios, como que algún día su espíritu descansaría. Pero eso no le consolaba, porque para ellos era algo futuro. Bien, el Señor Jesús trae en este instante a Marta a un pensamiento y a una revelación más clara. Le ubica, le centra, delante de todos, por cierto, no creo que se le haya llevado parte, por eso es pública la revelación. Le dice: yo, hablando de Jesús, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amado, a veces es triste entender que los cristianos dicen ser cristianos, pero viven sin entender lo que es la resurrección. Fíjate, hay reacciones en la Biblia acerca de la resurrección. Si podemos poner Hechos 17, versículo 32, no sé si lo tenemos por ahí. Ahí lo tenemos, muy bien, muchísimas gracias. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Había gente, aún judía, que decía: pues sí te creo, pero mira, ese tema ahorita no me lo toques. Estamos en la tierra, estamos en el mundo de los vivos. No. Dios quiere hacernos entender que estamos en un plano en donde para Él, para Dios, la vida y la muerte como nosotros los conocemos no existen. Esto es, para Dios todos están vivos, ¿sí? Para Dios solo deja de funcionar ese cuerpo que traes tú, como lo digo con respeto, y que traigo yo también, como si fuera una funda o como si fuera un estuche. ¿Alguna vez le ha cambiado alguno su protector a su celular? Traías uno rosita y ya luego le quitaste, te aburrió el rosita y le pusiste uno moradito, ¿no? O le pusiste el de Snoopy o el negro. Bien, la Escritura habla de dos clases de resurrección. La palabra resurrección es anastasis, que quiere decir un levantamiento, un ponerse en pie. Y habla de dos clases de resurrección. Una resurrección en esta vida, porque habla de que las personas que viven en pecado están realmente muertas espiritualmente, de que no tienen vida, de que no la disfrutan, de que no tienen acceso a Dios, de que no tienen esperanza, viven en depresión porque están muertos, ¿sí? No hay acceso a Dios. Hay una muerte espiritual y una resurrección espiritual, que es conocer a Dios, reencontrarse con Dios, reencontrar la esperanza, reencontrar la fe. Y también hay una resurrección en la eternidad, en donde esa alma que habita en tu cuerpo es revestida, así como le cambias el estuche al celular, ¿verdad? La Escritura habla de que tu cuerpo, que está vestido tu alma que está vestida de lo mortal, será desvestida y será vestida de nuevo con un cuerpo inmortal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así dice la palabra de Dios. Y el verdadero creyente, al escuchar esas palabras, debería de llenarse de gozo. Pablo las utiliza para decirle a los hermanos
hermanos, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que está claro para Dios es que, por ejemplo, todos estaban llorando porque Lázaro estaba muerto, pero para Dios Lázaro estaba vivo. Solo había dejado el estuche, perdón por la expresión. Solo había dejado vacía la funda. ¿Sí? Lázaro estaba vivo. Nunca dejó de vivir. Lázaro era amigo de Cristo, había creído en Cristo, tenía vida espiritual cuando tenía el cuerpo de carne, tenía una relación con el Hijo de Dios, estaba caminando en salvación, su corazón dejó de latir, para Dios seguía vivo, y te aseguro que estaba en un lugar muchísimo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios y para Lázaro haber sido precioso. Es más, nadie le preguntó a Lázaro si le gustaba más regresarse a ver a todos los que estaban allá llorando o eso que él estaba viviendo. Hay un libro precioso que le recomiendo que lea, sobre todo si usted ha perdido un familiar, si le duele la pérdida de un familiar. Hay un libro que se llama 60 minutos en el cielo. Anótelo, por favor, 60 minutos en el cielo. Si usted no sabe qué decirle a alguien que perdió un familiar, léalo. Se llama 60 minutos en el cielo. Ahí narra una persona lo que le pasa cuando en un accidente muere y lo declaran muerto, y durante una hora está muerto, y todo lo que pasa mientras él está muerto, y luego, ¡wow!, pues Dios decide que lo regresen al cuerpo original. Ya estaban por vestirlo del nuevo cuerpo, o ya estaba vestido con el nuevo cuerpo, pero lo visten de nuevo con el cuerpo original, con el cuerpo mortal. Y él regresa y narra su historia. Bien, ¿qué contaría? No nos dan demasiados detalles de lo que Lázaro dijo. Lo que es cierto es que Lázaro dejó ese estuche, dejó la funda, dejó el cuerpo, como tú lo quieras ver, y luego regresó. ¿Sí? Y lo que el Señor quiere aquí hacernos pensar, quiere quitar nuestra mentalidad carnal, en donde nada más estamos pensando que las cosas son de aquí y de ahora, y todo lo hacemos para aquí y para ahora, construimos para aquí y para ahora, ahorramos para aquí y para ahora, trabajamos para lo de aquí, y no estamos realmente haciendo tesoros para aquello que va a durar eternamente. ¿Verdad que no? No, hay gente, no, de la pasa, ¿por qué no viniste? Fíjate que me quedé, ¿por qué no viniste a la reunión cristiana de domingo? Fíjate que me quedé a ordenar las cosas en mi casa, había que chapear mi pasto, había que hacer muchas cosas en mi casa, como si tu casa te la fueras a llevar a la eternidad. Y Jesucristo nos dijo, hagamos tesoros en las moradas eternas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Él vino a hacernos pensar en la vida eterna, Él vino a hacernos pensar en la resurrección. Y lo dijo en ese mismo evangelio, lo dijo de otra forma. Juan 5:28, solamente me salgo tantito del pasaje, en dos pasajes, para que veamos, para que pensemos un poquito más. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí. No nos sorprendamos, más bien pensemos en esto. Pensemos en que los que están en los sepulcros, esos que ya dejaron de funcionar en el cuerpo, ellos siguen vivos. Para Dios siguen vivos, ¿sí? Y un día van a ser llamados por Dios y van a ser llevados al lugar de consuelo o van a ser llevados al lugar de condenación. Amado, ¿a dónde quieres ir? Todos queremos ir al hogar celestial. ¿Cuántos dicen amén? Espero de verdad que tú tomes decisiones, que tú creas en Jesucristo, que tú digas, sí, pero voy a hacer algo. Porque aquí este pasaje, si lo regresas tantito, hermano, este pasaje está hablando no solamente de un creer, sino de una fe activa. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora que cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo que sigue. Fíjate cómo este pasaje habla de una fe activa,
una fe que obedece. Dice, y los que hicieron lo bueno. O sea, ¿qué quiere decir? Que se arrepintieron, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Se arrepintieron, dejaron de decir malas palabras, dejaron de participar de pecados, de fornicaciones, de robos, de muchas cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Visitaron a los enfermos, amaron a los hermanos, oraron, se reunieron, compartieron, hicieron misericordia. ¿Eso es hacer lo bueno, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? De lo suyo, de su pan le dieron al hambriento, de su agua le dieron al sediento, vieron al extranjero y compartieron con él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es hacer lo bueno. Ya, bueno, llegará el momento en que los que hicieron lo bueno porque tuvieron fe oirán su voz y saldrán a resurrección de vida. ¿No? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten su mano con fuerza, con intensidad. Bien, que no solamente es una cuestión que tú digas sí, amén. Di sí, amén en tu vida diaria. Di sí, amén en la mañana buscando a Dios, diciéndole, quiero que vengas a mi vida, quiero que me ayudes a ser un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen compañero de trabajo, alguien que manifieste con su obediencia aquello que tú me estás enseñando, porque yo anhelo resucitar contigo, yo anhelo ver tu rostro en el día que resuciten todos los muertos. Amén. Yo anhelo verte ahí. Es más, y no voy a estar como Marta hasta aquel día. Quiero verte hoy en mi vida, porque te decía que hay una doble resurrección. Y los muertos espirituales resucitan en esta vida. Son perdonados sus pecados y pueden ver a Dios todos los días. ¿Sí? Entonces, Señor, yo quiero verte hoy. Señor, que mi vida esté preparada. Desde hoy, que esté avivada. Hoy esté lista para el día que tú me llames y me levantes de entre los muertos. Amén. Bien. Entonces, está de más decir, está hablando, los que hicieron lo malo. Tú puedes tener fe y hacer lo malo. Yo conozco gente cristiana que escucha música mundana, muy mundana, Yo conozco gente cristiana no quiero ofender a un verdadero cristiano. Yo conozco a gente que se dice cristiana, que vive en fornicación, que vive en adulterio, que se emborracha, que dice malas palabras, que no deja de ponerle malas caras a su marido, que no deja de tratar con la punta del pie a su mujer. ¿A usted le parece un hombre que te trata a su mujer con la punta del pie un hombre de fe? ¿Le recuerda a usted a Abraham? ¿O a quién le recuerda? A mí me recuerda más al diablo que a Abraham. Así, a una mujer que no se sujeta a su marido. ¿Usted le recuerda a Ana, la mamá de Samuel? A mí me recuerda más bien a una bruja que aparece ahí en la Biblia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice la Escritura. ¿Verdad que dice así? Los que conocen la palabra de Dios saben que así dice. Como pecado de adivinación es la rebelión. Usted no quiere sujetarse a su marido, no lo quiere respetar. Ok, usted no es una santa de las que caminaban con Jesús si usted no se sujeta a su marido. Usted, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero estamos hablando de los que van a resucitar. O sea, usted puede mandar a orar a su hermana, tú hazte de comer, yo me voy a orar con las hermanas. Y luego, oye, ¿qué horas son de llegar? ¿Qué te importa? ¿Qué? Yo vengo de la iglesia. Impío. Eso es, ¿a usted le recuerda a las mujeres que caminaban con Jesús? A mí me recuerda más a esas mujeres sacerdotisas ahí de los Baales. Me recuerda más eso. Entonces, los que hicieron lo malo, porque no tuvieron fe, porque no obedecieron a Dios, a resurrección de condenación. Tendrán esa resurrección. Obviamente Dios no quiere eso para ninguno de nosotros, amados. Por eso estamos escuchando este pasaje. Por eso estamos hablando del Evangelio. Por eso a veces digo cosas que no te gustan.
Te las digo con mucho amor y con mucho respeto porque no quiero que te pierdas. A lo mejor caigo mal. Prefiero caerte mal y que Dios te salve y te perdone tus pecados, a ser un lisonjero que te diga que con una vida relajada vas a ir al cielo. Al cielo se va creyendo en Jesucristo, creyendo en su amor, en su misericordia, en su sangre derramada, pero al cielo se va obedeciendo su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo te lo voy a decir y te lo voy a decir con mucho respeto y oro, Señor, que me la aguante porque quiero que crea. Hay algunos que se ofenden, hay algunos que no les gusta. Eso está muy duro. Allá afuera en el mundo, mira, cuando están borrachos se dicen unos apodos horribles. Oye tú, pelos parados, ven acá. Y se aguantan. ¿O no? Entre mujeres luego se dice, no, mira, estos son un nido de víboras, se dicen así, ¿no? Y se aguantan. En el mundo sí se aguantan. Te digo esto con mucho respeto. El evangelio es claro, toca con claridad nuestros pecados. Y los predicadores del evangelio, no solo un servidor, cuando el evangelio nos lo pone, tenemos que tocar el pecado. Y si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que entender que a veces el evangelio no solo son promesas, el evangelio tiene exhortaciones, tiene cosas preciosas. A mí me gusta ver las promesas. Todos los días me gusta ver las promesas. Si tú me escuchas predicar, te vas a dar cuenta que yo siempre veo las promesas en todo. Pero el evangelio toca aquellos puntos en donde nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y podemos hacernos los ofendidos. Ay, no, aquí hablan muy fuerte y no sé qué. Jesús un día le pasó, aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero Jesús le pasó un poquito con sus discípulos y él se volteó y les dijo, ¿también a ustedes les ofende? Porque la gente se empezaba a ir. ¿Verdad que sí? ¿Esto les ofende? No, Señor. Bueno. Porque no está siguiendo su iglesia. Todos anhelamos caminar con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor es un varón de guerra, es un varón valiente, es un varón santo de palabra, lleno de amor, lleno de compasión, pero que está apartado del mal y que desea un pueblo que se aparte del mal para poder tener comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces entendámoslo porque la resurrección enseña que nos debemos de apartar de todas esas cosas. Bien. Ok. Pasamos a dos partes ya pequeñas de este mismo pasaje que son muy importantes. No podemos hablar de este pasaje sin notar de nuevo el carácter de Dios reflejado en Cristo Jesús. Juan 11, versículos 28 al 37. Dice, y habiendo dicho eso, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué vemos de este pasaje? El Señor miró el dolor
Pero yo te decía, se encontró con una escena completamente diferente a la que nos encontramos a veces nosotros. Él vio las lágrimas, vio a la gente llorando, vio a las hermanas llorando. Y dice la Escritura que se conmovió su espíritu. Se conmovió de tal forma que mostró sus sentimientos. Mostró sus sentimientos. Hay veces, mira, hay veces cuando tú ves a alguien que está hablando y se echa a llorar, pues wow, tú verlo llorar, a lo mejor es alguien conocido, alguien que respetas, alguien que pensabas que no tenía sentimientos, pues te conmueve, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿No te dejas indiferente? Bueno, ¿cómo habrá sido ver al Hijo de Dios, al todopoderoso Hijo de Dios, llorar? Él tuvo una demostración física de su compasión. A veces decimos que Dios nos ama. A veces le hablamos a la gente del amor de Dios, de que a Él le preocupan nuestras vidas, pero no sabemos demostrarlo. No sabemos demostrarlo. Bueno, aquí lo vemos a Él no solamente diciendo, yo los amo, yo les he preparado una casa. No, lo vemos a Él llorando con los que lloran. Así, a lo mejor se quedó sin palabras, no dijo nada, se quebró, se le llenaron sus ojos de lágrimas y se quebró al ver el dolor de los demás. Y amado, eso también nos enseña algo. Eso también nos enseña algo, porque nosotros a veces pensamos que Dios no se compadece de nuestro dolor. Y Dios siempre se compadece de nuestro dolor. Hebreos nos enseña que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse o dolerse de nuestras debilidades. Cuando tú sufres, si crees en Dios, Dios sufre contigo. Cuando a ti algo te duele, cuando a ti te rompen el corazón, cuando algo a ti te tritura el alma, cuando algo a ti te aflige y lloras, a Dios le conmueve en sus entrañas. Dios se conmueve en sus entrañas cuando tú sufres y no lo entendemos. Es más fácil pensar en hacerle caso al diablo y pensar que Dios está lejos y que no me ama. Pero la Escritura enseña algo completamente diferente. Yo le estuve cantando una mañana, ¿no? Estuve cantándole a Dios hoy en la mañana. ¿Tú le cantaste? Levanten la mano los que cantaron con sinceridad. Ok. Dios escuchó eso. Y a ti te pasa algo, no sé, pierdes tu trabajo, se lastima un hijo, tienes un problema. ¿Tú crees que Dios es indiferente y se voltea y ya no te ve cuando tú tienes problemas? A Dios le duele. La Escritura nos enseña a llorar con los que lloran. ¿Cuántos dicen amén? A llorar con los que lloran. Que nos gocemos con los que se gozan, pero que lloremos con los que lloran. Y cuando tú lloras, Dios llora contigo. Si me entiendes lo que te quiero decir. Cuando tú sufres, cuando tu corazón se aflige, si amas a Dios, Dios llora contigo. Y si tú no te has entregado a Dios y lloras, también el corazón de Dios se conmueve y te quiere sacar de ahí. No creas. Y quieres una muestra de que se conmueve aunque no le has entregado tu corazón. ¿Quieres una muestra visible? Voltea hacia la cruz y mírala. Allí está la muestra visible de que Dios te ama, no importando que tú le hayas mostrado amor o no. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues Dios te ama y ve todos los problemas en los que te has metido por tus pecados, y aún así se conmovió su corazón y murió por ti, dio a su Hijo para rescatarte, porque le importas. ¿Sí entendemos esa parte? Eso destaca también de este pasaje. Y yo no quería dejar de hablar de él, dejar de hablar de eso, porque Dios, si tú sufres, pero si tú lo amas y tú sufres, confía, porque Él va a hacer algo bueno de eso.
Él va a hacer algo bueno de eso. Lo que te está pasando, que te está haciendo sufrir, que te está haciendo llorar, confía en Dios, que eso que te está pasando, Él lo va a usar para su gloria. Así como le dijo al mensajero o a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así, lo que te esté pasando, lo que te esté pasando, si tú crees en Dios, Él lo va a usar para su gloria. ¿Cuántos creen eso? Ojalá que así sea, y ojalá que sea de todo corazón. Ojalá que lo creas de todo corazón en el momento de la prueba y de la tribulación. Bien, cerramos la enseñanza con lo que el Señor cierra la enseñanza o el capítulo, versículo 38. Ya había Jesús resucitado muertos. Ya la Biblia nos enseñaba que había muertos resucitados. Elías resucitó un muerto. Eliseo resucitó un muerto. ¿Verdad que sí? Ya por ahí había algunos ejemplos de muertos resucitados. Pero esa gente necesitaba creer. Esa gente necesitaba una prueba visible del poder de Dios y una prueba visible de que Jesucristo, ese Jesucristo que estaba frente a ellos, era el Hijo de Dios, y Él era la resurrección y la vida, el que tiene las llaves, ¿verdad? La Escritura lo identifica a Él como el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, el que dice vives y vives, el que dice mueres y mueres, el que tiene la última palabra. Así lo identifica la Biblia. Y toda esa gente necesitaba una prueba fehaciente para poder creer. Entonces Jesús se las da. Versículos 38 al 44 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bien, vemos, debió haber sido algo impresionante. A veces uno como predicador se siente chiquitito para poder describir algo así. Y dices: ¿qué digo para magnificar algo que Dios hizo enorme? Yo creo que simplemente el poner atención, yo creo que simplemente el mirar aquello con fe es más que suficiente. Jesucristo, como en muchos otros milagros, demostró su poder al solo abrir su boca. Pero hay algo, aquí también hay cosas que destacar. Número 1, Jesús nunca dejó de ser humilde. ¿Y a quién le dio la gloria? Públicamente le dio la gloria a Dios. Oró al cielo, levantó su voz y dijo delante de todos: Señor, sé que me oyes, y lo digo en voz alta para que todos sepan que esto viene de arriba, que tú eres el que me manda, que yo no vine aquí a hacer mi propia voluntad. Este no es mi show. Muchos predicadores hacen su show. Muchos predicadores actuales tienen su propio show. Esto no era un show, sino Dios realmente quería ganar nuestros corazones. Entonces Él clama y dice: Señor, con esto queda demostrado que tú me has dado la autoridad, que claman las Escrituras, la que yo he proclamado, que yo tengo el poder sobre la muerte y sobre el Hades. Y Lázaro, sal fuera. Y se levantó. Se levantó. Y ha de haber sido una cosa impresionante.
Yo te ponía el ejemplo de ese hombre. ¿Te imaginas la cara de la enfermera que estaba revisando a ese joven de apellido Dunlap cuando estuvo a punto de cortarle para sacarle sus órganos? ¿Te imaginas la cara? Se ha de haber puesto blanca, ha de haber aventado el bisturí, ha de haber roto algo, ha de haber sido un sustazo, ha de haber sido impresionante. Bueno, seguramente fue impresionante ver a ese hombre de 4 días con un cuerpo descompuesto salir de esa tumba, ¿o no? Obviamente estoy seguro que Dios se habrá encargado de que no saliera con un cuerpo putrefacto, descompuesto. Quizá alguien echó una miradita antes de que él resucitase y dijeron: Señor, esto ya apesta, ha muerto, ¿no? Entonces se imaginaron que iba a salir una momia, pero no, salió un hombre quizá con un rostro limpio, blanco, como si no hubiera pasado nada, y seguramente fue impresionante. Fue impresionante en muchos sentidos, porque lo que sigue a continuación en el pasaje, ya no te lo voy a leer porque ya me pasé 5 minutos de los 55 minutos que te dije que iba a compartir, pero lo puedes leer en tu casa. Yo voy a terminar la historia de manera sencilla. Lo que pasó a continuación también es digno de destacar. Fue tan impresionante lo que pasó que muchos judíos, de esos aferrados, religiosos, cerrados, cuadrados en sus ideas, dijeron: este es el Hijo de Dios. Y la palabra dice que muchos de los que estaban ahí creyeron en él. Nada más apóyame con ese versículo, el que sigue, hermano. No voy a leerlo todo. El que sigue, por favor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Así habrá estado la cosa, que esos que lo quisieron apedrear, que lo difamaron, que lo estuvieron persiguiendo, que estuvieron confabulándose para hacerle, dijeron: no, este hombre es el Hijo de Dios, este es el del que hablan los profetas, las escrituras, lo vamos a seguir, vamos a confiar en él. También dice más adelante, eso no te lo voy a leer, dice que otros muchos dijeron: no, aquí nos va a ir mal. Si la gente empieza a creer en este hombre, van a venir los romanos y nos van a quitar nuestro templo y vamos a tener problemas con la nación. No. Así que vamos a ver la manera de volver a matar a este Lázaro y va a matar a este Jesús otra vez, porque nos conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Eso lo dijo Caifás, el sumo sacerdote, profetizando, sin saberlo, que era necesario que un hombre muriera por toda la nación. No sabía ni qué cosa estaba diciendo el hombre, pero sí vemos las dos reacciones de las cuales tú y yo podemos aprender. Unos tuvieron la manifestación de Dios delante de ellos y dijeron: ya, se me acabaron mis argumentos. Ante tal demostración, se me acabaron mis argumentos, voy a creer en Dios. Me conviene creer en Dios. Yo también creo en la resurrección y este hombre ya me demostró ser la resurrección. Voy a creer. Y hubo quien dijo: no me conviene. Se me acaban mis privilegios, se me acaban aquellas cosas, mis permisos, mis cosas que yo puedo hacer. Y amado, nos puede pasar a nosotros igual, Por eso es importante, por eso llevé la historia hasta aquí, por eso ocupé todo el capítulo, porque nos puede pasar igual. De aquí nosotros podemos salir unos bien convencidos y decir: oye, wow, yo quiero conocer más al Hijo de Dios, yo quiero conocer más de esa resurrección, yo quiero verlo todos los días, yo quiero estar vivo espiritualmente y quiero levantarme también de entre los muertos para verlo y quiero seguirlo, sinceramente. Y puede haber alguno que diga: no, yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer, yo no quiero compromisos con la iglesia,
Yo no quiero que me digan cómo me tengo que vestir, o no quiero que me digan que tengo que cooperar, no quiero que me digan tampoco que tengo que respetar a este marido que es imposible, no quiero que me digan que me tengo que casar, no quiero que me digan nada. Así que, pues me busco un pretexto para, como que se me olvide el mensaje, como para dejarlo para después, como, bueno, pues y si hacemos como si ese día no pasó, y simplemente no decido y no pasa nada. Amado, yo quiero decirte algo a ti que no te has decidido. Cada día que sigues en el pecado, tú crucificas a Jesús de nuevo. Te lo digo con todo respeto. No, Dios no es indiferente, porque Jesucristo murió por tus pecados, de los cuales, con todo respeto te digo, tú no te quieres apartar, porque te gusta decir malas palabras, porque te gusta tratar con dureza o con falta de respeto a los demás, porque te gusta fornicar, porque te gusta vivir en unión libre, porque no quieres hacer compromisos, porque no quieres respetar la palabra de Dios. Jesucristo murió para darte vida y tú lo rechazas. Tú buscas un argumento y dices, no quiero. Dime en qué te diferencias de aquellos que buscaron una forma de deshacerse de Jesús. Tú, aunque vienes a escuchar la palabra de Dios, también buscas una forma de deshacerte de Jesús en tu corazón. En tu corazón buscas una manera de deshacerte de Él. No, a mí que no me digan. Yo sí soy, pero yo no soy como los exagerados. Caray, como la Biblia no habla de cristianos, de cristianos y de cristianos exagerados, nada más habla de cristianos, ¿verdad? Y creo que los cristianos genuinos eran tan genuinos que eran muy exagerados, pero muy exagerados para amar a Dios, y se les hacía poquita cosa dejar cualquier pecado, cualquier maldad, apartarse de cualquier maldad o hacer cualquier cosa buena, aun si eran pobres, deshacerse de sus propios bienes con tal de compartir con otros pobres, porque eran muy sinceros y porque eran muy exagerados, pero para el bien. Pero podría haber entre nosotros alguno que toma sus decisiones así, ¿no? Y en su mente tiene una mente bien compleja, su mente es complejísima, ¿no? O sea, a pesar de todo eso, de todos los argumentos que se puedan presentar, buscas una manera de salirte para no entregarle tu vida a Dios. Esa es la verdad. Es bonito escuchar, pero no le quiero entregar mi vida al Señor. Amén, está bien, no te podemos obligar. El Señor Jesús no obligó a esos judíos. Le dolió, le dolió. Por ellos dijo, por esos que no le quisieron entregar su corazón, Él en la cruz dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Como dice la verdad de algunos de nosotros que pasan los días, las semanas, los meses y no le entregamos nuestra vida al Señor. También Él dice con dolor, también no es indiferente. Perdónalos, Señor, porque no tiene idea. No tiene idea. Entonces, que no sea así, hermanos, que no sea así, sino que nosotros seamos, yo les invito a todos ustedes a que seamos todos juntos de aquellos que creemos con sinceridad. Y con sinceridad implica abrazar las verdades de la Biblia en el corazón, pero también creer con sinceridad implica el decir, bueno, tomo las cosas que Dios me pide en su palabra y las empiezo a poner por obra, aunque me cuesten trabajo. ¿Sí? Y si me cuestan trabajo, le pido a Dios que me ayude, que me perdone, que me fortalezca para poder vencer y hacer su voluntad a pesar de que me cuesten trabajo. Eso es la fe que Dios está esperando de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir esa fe? Yo no lo sé. Ojalá que el Espíritu Santo pues con cada uno de nosotros trate para que queramos vivir cada día esa clase de fe. Termino con Juan 11:25
y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto, hermano? ¿De verdad lo crees? ¿Tú crees esto? Ve y muéstralo. Muéstralo primero mañana en la mañana o al ratito en la tarde. Dile: Señor, ayúdame a vivir y a creer como dices. Muéstralo mañana en la mañana al empezar el día diciendo: Señor, ayúdame a vivir como tú quieres. ¿Crees esto? Muéstralo mañana durante el día, siendo valiente como Tomás, para enfrentar el mundo, obedeciendo al Señor. Tus tentaciones, a la hora de que están el club de los albureros que te hace reír, esos, los que son buenos para hacerte reír con sus albures, ten valor de apartarte de ellos, ten pantalones para apartarte de ellos. Es más, la Biblia dice: no participes de las obras de las tinieblas, sino dice: repréndelas. Ten valor de decirles: conviértanse a Dios. De toda palabra inmunda daremos cuenta, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. Vamos a terminar esta reunión con una oración. Solo con una oración sincera. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la reunión que nos has dado en este día. Padre, que lo que nos has dado en este día lo retenga en nuestros corazones, Señor. Quede retenido en nuestra alma. Quede sembrado correctamente y te dé fruto. Que la esperanza de la resurrección, que la verdad de la resurrección sea en nosotros, Señor, el motor que mueva nuestras acciones para buscarte, para darte gloria. Que podamos recordar cómo nos amas, cómo anhelas una relación personal con nosotros, cómo te duele cuando sufrimos, Señor. Que podamos recordarlos, que podamos recordar que tú quieres discípulos valerosos como Tomás, Señor, que vio el peligro y dijo: vamos. Que nosotros podamos recordarte a ti viendo el peligro y enfrentando y haciendo la voluntad del Padre a pesar del peligro, Señor. Que podamos recordar cuando sintamos nostalgia por algún familiar que hemos perdido, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Que podamos recordar que para ti todos viven, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Que tu palabra quede en nuestros corazones para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.